Esta secuencia, la primera que vamos a ver es una secuencia de gradiente. Si se fijan, vamos de arriba hacia abajo, ¿cierto? Y acá tenemos la cabeza humeral, que donde les dije, y les voy a volver a recalcar hasta el cansancio, las secuencias de gradiente, ustedes pueden ver muy bien el trabeculado óseo, ¿ya? Las estructuras anatómicas que vemos acá son los tendones principales, que suelen verse más afectados, sin contar el supraespinoso, por supuesto que se lo vemos más hacia superior, que se puede distinguir, acá lo tenemos, pero se distingue mejor en el coronal. Y estos de acá vendrían a ser por anterior el subescapular y por posterior el infraespinoso. Y debajo del infraespinoso tenemos el músculo redondo. ¿Se acuerdan cuál? ¿Mayor o menor? El menor o no? Uh-huh. Sí, acá. Y por acá tenemos el tendón del bíceps con su vaina sinovial que lo rodea, que cuando esta está inflamada se le llama la tenosinovitis bicipital, ¿ya? Acá tenemos la articulación glenohumeral, ¿cierto? Que acá tenemos que evaluar los labrum, que vendrían a ser los cachitos de acá. Y la indemnidad de la articulación, por supuesto, en el caso de que veamos una luxación también, eso para evaluar la alineación que tiene que tener la articulación, ¿cierto? Y acá está la vena axilar, que es hasta donde debería llegar por lo menos un corte axial. ¿Ya? Ahí está. Ahí se nota mejor. Y acá hay pareciera ser un pequeño quiste intraóseo. Tendríamos que ver las otras secuencias para ver la intensidad que poseen, ¿ya? Pero esta, a pesar de que sea una secuencia gradiente, es un T2. Por ende, todo lo que sea líquido lo va a mostrar hiperintenso. Y ahora con respecto a los tendones que vemos acá en estas secuencias, ¿qué me pueden decir ustedes? ¿Se ven normales? Profe, hay como una hiperintensidad en, como en la escápula, el ligamento, ahí, ya la pasó ahí. ¿Este? ¿Sí? ¿O No, no? eso es un vasito. Ah, Fíjate casi. la forma que tiene. Es un vasito. De hecho, tú lo puedes seguir después si te dedicas a seguir esto blanquito que se ve ahí. Sigue hacia atrás, sigue para acá, sigue hacia allá y llega acá. Y después sigue hacia abajo. Ya todas estas cositas blanquitas que se ven como puntitos son vasitos. Ah, si evaluamos los sitios de inserción, que es donde por lo general suelen haber problemas, ¿acá se ve alguna hiperintensidad o no? Bien ahí. A diferencia de lo que sigue del tendón. Sí, se ve más hipertenso. Hay una pequeña
hiperintensidad, ¿cierto? Igual que acá. También. De hecho, acá igual está un poquito engrosado. Acá el supraespinoso no lo podemos evaluar bien, por supuesto. Nos queda hacia abajo. Acá la otra inserción que tenemos, que también está edematosa. Siendo que esto es muy raro que se vea así, la verdad. No tiende a afectarse tanto este tendón como los otros. Ya, entonces cuando nosotros vemos estas alteraciones en los tendones, estamos hablando de las famosas tendinitis. Si nos vamos a ver el DP, acá se ven mucho mejor los vasos. Toda esta secuencia ya es un poquito más bonita, más anatómica. Nos vamos de nuevo a ver acá. De nuevo vemos la inserción que está edematosa. Y también podemos verlo. Y este plano no cae en, ¿cómo se dice? En la angulación para que veamos el ángulo mágico. Así que estos tendones nosotros con certeza podemos decir que sí tienen una tendinitis. Y ahí terminamos. ¿Ya? Acá si se fijan, también podemos evidenciar mejor un poquito de edema que hay acá en la cabeza humeral, ¿cierto? Pero esto probablemente ya sea por un tema degenerativo, porque lo vemos bastante difuso a lo largo del húmero, y no algo patológico como de una fractura, por ejemplo. Si nos vamos al T1 coronal, acá ya podemos evaluar el tendón del supraespinoso. Si se fijan, acá está el músculo incluso, y podemos llegar a ver derechita cómo se ve la inserción del supraespinoso. Y acá específicamente en este corte lo pueden evaluar cómo se ve. ¿Por qué? Tenemos acá una zona bastante parecida al músculo adyacente en cuanto a intensidad. Y acá lo que sigue el tendón se pueden ver áreas que se respetan negras todavía, como debería verse propiamente tal el tendón. O sea, acá igual podríamos estar en presencia de una tendinitis. ¿Ya? Miren, acá igual incluso en la inserción propiamente tal se alcanza a ver un área de respeto también que se ve negro, como debería verse. Y acá podemos ver muy bien el tendón del bíceps. Si se fijan, se ve negrito como corresponde. Acá muchas veces cuando está inflamada la vaina del tendón, duele muchísimo. De hecho, la gente se toca el brazo por donde estaría la corredera bicipital y se siente incluso el tendón inflamado. Ya duele muchísimo cuando da una tendinitis bicipital. Y también acá podemos evaluar la relación acromioclavicular, que si bien es cierto, en el axial igual se podía, acá podemos evaluar mejor el tema de la alineación. ¿Ya? Podemos discriminar bien si es que existiese, por ejemplo, una disyunción acromioclavicular. No sé si se escucha, pero está mi perro al lado durmiendo y está roncando, entonces si es que lo escuchan, es él por si acaso ya. Ahora tenemos el DP. Si se fijan acá igual se puede ver el músculo, cómo se va a insertar en la cabeza humeral.
y acá tenemos que ir a correlacionar como veíamos en el T1. ¿Se ve de nuevo igual? Sí, se ve de nuevo igual esta hiperintensidad del supraespinoso. Que nuevamente tiene, si lo comparamos, una isointensidad con el músculo adyacente. O sea, está bastante hiperintenso, porque esto debería verse en negro, como vemos, por ejemplo, el tendón del bíceps. Entonces acá ya, ¿estamos en presencia o no de una tendinitis? ¿Podemos decirlo con estas imágenes? ¿Qué opinan ustedes? ¿Se puede o no se puede? Yo creo que más que decirlo, se puede sospechar de una tendinitis. ¿Y cómo tú podrías confirmarlo? Añadiendo planos o angulando. No. ¿Cómo sabemos si esto es una real tendinitis o es producto del ángulo mágico? Con este, que es el T2-FAT-SAT. Miren, si se fijan acá, sí vemos la misma zona. No tanto en espesor como en los anteriores, pero sí, se sigue viendo la hiperintensidad. O sea, sí es una tendinitis. ¿Qué ven aparte en esta imagen que les puede llamar la atención? ¿Se fijan que hay acá arriba? Como cabello. Esto es la continuidad del húmero. Si se fijan, ahí se ve la cortical ósea y acá adentro se ve la diáfisis de lo que sigue hacia abajo del húmero. ¿Por qué se ve? Porque esta secuencia está en dirección de fase adquirida de HF, o sea, head, cabeza, to feet, hacia abajo. Entonces, como no había un suficiente sobremuestreo para evitar esto, se alcanza a traslapar lo que seguía de acá abajo, acá arriba. ¿Ya? Ese es el famoso sobremuestreo que mientras no se meta en la imagen propiamente tal, no importa. Pero si se nos mete en la estructura que necesitamos, ahí sí ya habría que entrar a modificar un poco los parámetros de la secuencia. ¿Ya? Y esto de acá, ¿qué creen ustedes que puede ser esta hiperintensidad? Un Primero, edema. ¿en qué parte está localizada esa hiperintensidad? ¿En el músculo, en el hueso, en la grasa? El músculo. No, está en la grasa. Se fijan, esta capa externa que se ve acá es la grasa. Acá recién empieza el plano muscular. Y acá está el huesito, ¿cierto? Entonces acá, si nosotros seguimos el plano de la grasa, llegamos acá arriba. Esto que se ve acá es un defecto de saturación de la grasa, que tiende a pasar en las esquinas en zonas que se encuentran muy alejadas del isocentro. Se supone que uno, cuando va a posicionar a un paciente, el examen que sea, la estructura a estudiar tiene que estar lo más cercana al isocentro posible, si es que no es el isocentro mismo. ¿Qué quiere decir el isocentro? Que esté al medio de la camilla, ¿cierto? Y esto posicionado al medio del imán, ya en el punto medio donde se supone que tenemos el campo magnético de 1.5 Tesla. Ahí. Ahora, ¿qué pasa? Cuando posicionamos hombro,
muñeca, codo, sobre todo, o mano, que es igual la zona de la muñeca, son pacientes que es difícil dejar el hombro en sí en el centro de la camilla. ¿Por qué? Porque tendríamos que correr al paciente muy hacia el otro lado y va a quedar así como doblado en el tubo, como que intentando entrar, y esa posición es muy incómoda, el paciente se va a mover. Entonces, ¿qué se hace en estos casos en los que no se puede, sobre todo si el paciente es muy ancho, más que voluminoso, que sea de espalda ancha? Tenemos que intentar dejarlo lo más al centro posible dentro de lo que se pueda. Que no quede tan al borde de la camilla, porque mientras más al borde quede, peor va a ser la saturación de la grasa. ¿Ya? Entonces, esto que se veía acá es un defecto de saturación de la grasa producto de la cercanía al isocentro. Que la secuencia FAT-SAT propiamente tal, en este se notaba más que en el DP FAT-SAT. Acá igual se nota, pero no tanto, igual puede ser más o menos comparable con el T2 FAT-SAT. ¿Ya? Pero puede ser que acá no se notase tanto así como tan laraco, porque de por sí esta secuencia no se ve tan oscura como esta. ¿Ya? Aunque si se fijan al principio igual puede ser muy difícil diferenciar el T2 FAT-SAT del DP FAT-SAT. ¿Por qué? Porque las dos ocupan la saturación espectral. Donde ustedes podrían diferenciarlo es con el músculo. Porque en el DP, si se fijan, la musculatura se ve mucho más hiperintensa en comparación con la grasa. ¿Ya? En cambio, en el T2 FAT-SAT, sí, igual pasa, igual se ve un poquito, pero ya hacia otro extremo son prácticamente isointensas. Se va perdiendo esta diferenciación de intensidades hacia los extremos. De hecho, esto que se alcanza a ver acá hiperintenso es netamente por el efecto de estar en la orilla también, ¿ya? Porque si se fijan para acá, la musculatura igual sigue siendo un poquito más hipointensa. Y finalmente acá tenemos la famosa I, ¿cierto? Que si está ahí, o sea, si ustedes posicionan bien al paciente, el eje del húmero va a coincidir con el eje de la I, ¿ya? Y acá también, por supuesto, vemos los músculos involucrados en el manguito rotador, muy bien diferenciados, ¿cierto? Acá el supraespinoso, el subescapular, infraespinoso. Acá vemos ya los tendones propiamente tal, ¿cierto? Acá vamos hacia la espina de la escápula. Y como les había dicho, la verdad, esta secuencia mucha utilidad no tiene. ¿Para qué sí sirve? Para ver acá abajo en caso de que haya una bursitis subacromial, por ejemplo, y para determinar el tipo de acromion que tiene una persona. Por ejemplo, si es que fuese un acromion tipo 1, que es lo más común ver, tipo 2, o ya un tipo 3, que es más ganchoso, ¿cierto? Para eso nos sirve esta secuencia. Y bueno, que igual podemos evaluar la continuidad de la clavícula. En caso de que hubiese una fractura, por ejemplo, pero realmente mucha utilidad no tiene esta secuencia. Por lo general
tiende a quedar movida esta a veces. Y en esos casos no la repetimos porque, como les digo, la gran utilidad que tiene realmente es para evaluar el tipo de acromion que tiene una persona. Ahora, en este caso de hombro, vamos a ver que hay una bursitis, pero tremenda. O sea, este hombro realmente es más bursitis que hombro. Y también si se fijan hacia distal, vemos que el tendón del bíceps 1 está totalmente fuera de la cavidad donde debería estar. El tendón del bíceps debería estar por acá, en la corredera bicipital. Y 2, está inflamado, tanto el tendón propiamente tal como la vaina. Bueno, y aparte de la tremenda bursitis que tiene, o sea, yo creo que ni siquiera hay que preguntar a este paciente si le duele o no. Los tendones también, pésimos, horribles. De hecho, podemos seguir la hiperintensidad no solamente en la inserción, sino que a lo largo del tendón también. ¿Cierto? Acá igual, un tendón muy engrosado. Que en este caso, la secuencia que vimos acá era el DP, no el gradiente como empezamos anteriormente, porque lo más probable es que la gradiente se haya movido. Entonces se tomó con la que seguía y después repetimos el gradiente. Que acá ya sí vemos el trabeculado, que eso nos indica muy bien que se trata de la secuencia de gradiente. ¿Ya? Y nuevamente vemos lo mismo que habíamos visto anteriormente, ¿cierto? Una gran cantidad de líquido. Ahora sí vemos el T1. ¿Qué más vemos aparte de la gran cantidad de líquido que tiene la paciente? ¿Hay algo ahí que les llame la atención o no? Profe, esas líneas hipointensas en el hueso son de fractura, ¿o no? ¿Cuáles líneas? Esto de acá, dices tú. No, decía esas un poquito que son finas hacia superior y hacia externo. Ah, estas de acá. No, es parte del hueso propiamente tal. Esta era una persona que era más o menos añosa, viejita, me acuerdo de ella de hecho todavía. Entonces eso es desgaste del hueso. Los trazos de fractura por lo general son más gruesos, ahí vamos a ver una, pero son más gruesos los trazos de fractura. ¿Qué opinan ustedes de la alineación glenumeral? ¿Está bien? No, profe, está ¿No es luxado. cierto? Sí, acá tenemos la parte inferior de la cavidad glenoidea y el húmero está por acá arriba. O sea, claramente igual este hombro está luxado. Y por eso si se fijan, hay como unas líneas en este sentido que se siguen viendo acá. De hecho, que esos artefactos de movimiento por respiración. Ya es que igual esto es súper entendible. Pacientes que están con mucho dolor, de hecho acá hay un saltito. Si se fijan, igual hay un movimiento.
que, como les digo, en pacientes que están con mucho dolor tienen de por sí una respiración más agitada. Entonces acá uno ve, es necesario realmente repetirlo, ¿no? Porque ¿para qué la vamos a tener más tiempo adentro? Sí, probablemente no va a mejorar, al contrario, con el tiempo le va a doler más aún. Entonces en estos pacientes hay que intentar tener lo mejor posible y ya por último, si es que el movimiento es demasiado, no hay otra opción que sacar al paciente y recitarlo, ¿ya? Pero si la imagen igual sirve para diagnóstico, no hay necesidad, la verdad, de recitar. De nuevo, mucho líquido, ¿cierto? Acá la inserción del supraespinoso es como que ni siquiera se distingue muy bien el tendón. Tenemos acá una zona que se ve como negrita, que está como entre comillas normal, pero vemos que toda la extensión del supraespinoso, tanto como hacia atrás de esta zona como hacia adelante, igual están pésimas. ¿Ya? De hecho, esta arquitectura del supraespinoso está tan fea que ahí probablemente existe una rotura. Ya ni siquiera estamos para tendinitis, eso ya es como una rotura del supraespinoso. Y bueno, lo que habíamos visto recién, ¿cierto? Mucho líquido, la cabeza humeral que está fuera de posición. Acá nuevamente se ven estas líneas de movimiento. Intentamos tratar de ver mejor el supraespinoso, que se supone que esta secuencia nos los va a mostrar mejor, pero se sigue viendo horrible. Entonces, si ahí estamos en presencia de una ruptura. Ya acá hay un pequeño, pareciera ser como una lesión quística que puede ser producto de esto mismo, de la luxación que hubo, que se producen pseudolesiones en la parte humeral, ¿cierto? Producto del acomodamiento que sube y baja. No necesariamente como un hillsatch, pero hay veces que hay zonas que erosionan, sobre todo cuando hay mucho contacto entre hueso y hueso, que se pierde como la articulación entre medio, que pueden generar lesiones que se vuelven quísticas con el pasar del tiempo cuando es crónico. Como pasa, por ejemplo, con las necrosis avasculares. No sé si saben, pero una manera de diferenciar si es una necrosis ya crónica, avanzada, es cuando empiezan a aparecer componentes quísticos en la lesión, ¿ya? Y acá finalmente la última, que está súper movida, como se dan cuenta, se notan los rebordes dobles, ¿cierto? El líquido que llega hasta acá abajo incluso. Y acá alcanzamos a ver el acromio, suficiente para poder discriminar el tipo de acromio y listo. Miren, acá también se puede ver muy bien un poquito del líquido que había en la articulación acromioclavicular. Y eso sería con hombro. ¿Alguna duda? No, profe. Vamos a buscar ahora. Nos vamos a ir a lo que son una rodilla. Vamos a mostrar una fractura para que ustedes vean cómo se ven los trazos de fractura. Acá tenemos la primera secuencia
que es un DP axial. Nuevamente, si comparan la grasa que está saturada versus la musculatura, en el TP, por el tema de la densidad protónica, nos va a mostrar un poquito más hiperintenso de lo que es la musculatura. ¿Ya? Ahora, si vamos avanzando, vemos que desde el principio tenemos que ver un poquito más arriba de donde empieza la rótula. Acá si vemos, se nota muy bien lo que es el cartílago intraarticular de la rótula. Ya, como dijimos, las secuencias de EP nos sirven para poder ver bien hiperintenso los cartílagos. Por eso son las de elección en estudios osteoarticulares. Hay una pequeña cantidad de líquidos, ¿cierto? Si vamos bajando, llegamos a nivel de los cóndilos femorales, donde acá podemos ver muy bien el ligamento cruzado que va hacia anterior, o sea, el anterior, y acá el ligamento cruzado posterior. Si se fijan, siempre tiende a verse, bueno, que acá igual probablemente esté patológico, pero el ligamento cruzado anterior siempre tiende a verse levemente más hiperintenso que el posterior. El posterior siempre se ve negrito, como corresponde, como debería verse. Y siempre hay una leve distensión que se considera normal en lo que es el ligamento cruzado anterior. Ahora, leve, no que se vea hiperintenso completo y ensanchado, no, eso ya es claramente patológico, ¿ya? Pero leve. Y de hecho, miren, acá igual hay un cachito del ligamento cruzado posterior que está un poquito dematoso. Ahora si llegamos a nivel tibial, miren, hay un muy extenso edema óseo, ¿cierto? Y eso es todo lo que vemos realmente. Los meniscos, pero no vemos que hay un gran edema. No podemos ver mucho más que eso. Acá llegamos a nivel de la cabeza del peroné y terminamos. Si nos vamos al DP sagital, acá estamos hacia externo porque vemos la cabeza del peroné, ¿cierto? Ahora otro dato, si yo les mostrara, por ejemplo, ya esta imagen, que no vemos peroné, ¿ustedes podrían diferenciar que este es el menisco externo y el interno? ¿Creen que se pueda o no? Por lo menos yo no, profe. Hay una manera. Si se fijan, el menisco interno tiende a ser como más hacia afuera, es más grande, si lo comparamos con el menisco externo. ¿Ya? Entonces yo les digo, sí se puede. El menisco externo es más chiquitito que el menisco interno. Ya para que lo anoten por ahí. Ahora ya, habiendo dicho este tip, volvamos al análisis del principio. Si vamos avanzando, vemos que igual empieza a aparecer un poquito el edema óseo. Ya lo caracterizamos muy bien. Vemos acá arriba en la inserción del tendón femoral, que hay una pequeña distensión también. Los meniscos también están alterados de señal, no están negritos como deberían estarlo. Si nos vamos ya más hacia el centro, acá vemos engrosado lo que es el ligamento cruzado anterior. Se alcanza a ver una fibra que corresponde, que debería estar bien, pero claramente igual está distendido, está edematoso.
el posterior. También acá hay un poquito de edema en esta zona que está un poquito engrosada. Tampoco está negrito negrito en toda su extensión, ¿cierto? Acá seguimos viendo el edema todavía en la tibia. Es bastante extenso. Miren, acá algo se alcanza a ver. Algo. Y acá los meniscos igual tienen un poquito alterada su señal, pero no considerablemente como el otro. Aunque sí el asta anterior igual está un poquito rebalsada. Si bien es cierto, están más estirados, por decirlo así, los meniscos internos, igual hay que evaluar que estén en posición sobre la meseta tibial y que no se rebalsen hacia abajo, ¿ya? Y miren acá igual qué bonito el cartílago, ¿cierto? Esto igual es muy importante evaluar que su indemnidad esté conservada, porque si vemos alguna hipointensidad o hiperintensidad que aparte llega al hueso, podríamos estar hablando de una lesión osteocondral, ¿ya? Profe, ¿qué potenciación era esta? O sea, es de P, pero ¿tiene alguna secuencia? No. O sea, una secuencia turboespineco en este caso, si se fijan acá, por lo general el nombre incluye todo lo que pasó con esta secuencia. Es una potenciación de P que tiene turboespineco, no es espineco, tiene factor turbo incluido, FATSAT, con restor, que el restor es una manera de embellecer un poquito la imagen, por decírselos así simple, para no complicar la existencia. Y finalmente, sagital, porque es el plano que se adquiere. ¿Ya? Gracias, profe. Estaba Bueno, acá confundido igual porque alcanzamos a ver veía el hueso negro. ¿Cómo? Que estaba un poco confundido al principio porque decía por qué el hueso estaba negro y ahí ahora entiendo por el FATSAT. El FATSAT, sí. El huesito por dentro tiene hueso esponjoso igual, ¿cierto? Que ese es contenido adiposo, entonces el FATSAT va a saturar esa grasita. Acá tenemos una imagen coronal, vemos la rótula, ¿cierto? Vamos avanzando y ¡tarán! Fractura. El T1, que es más anatómico, es el que nos va a servir para detectar la fractura propiamente tal. Ya, esto me refería yo que el trazo de la fractura es un poquito más grueso y más hipointenso y más irregular. En este caso, una fractura de platillo tibia, ¿cierto? Y claro, o sea, acá nosotros con las otras secuencias podíamos evidenciar el edema que había asociado a esta fractura, pero la fractura propiamente tal recién se nota bien en el T1, que es la secuencia más anatómica, tanto en cerebro como músculo esquelético. Después cuando pasemos a cuerpo vamos a ver que eso puede no ser tan así. Y acá en el DP, si se fija, igual se puede ver un poquito la fractura. Acá, por ejemplo, sí, pero no la podemos seguir como la seguíamos en el T1. Acá lo único que vemos bastante y bien acusete es el edema, ¿cierto? Y acá se ve muy bonito igual el cruzado anterior, que viene acá la inserción en la espina tibial. Acá vemos que este menisco, ¿cierto?, muestra claramente una pequeña hiperintensidad. Y eso. Ay. Y finalmente la secuencia sagital. Vamos avanzando. Acá igual se alcanza a ver un poquito el trazo de la fractura, ¿cierto? Y miren,
cómo se ve el cruzado anterior en comparación con cómo se veía en las otras secuencias. Lo podemos seguir completo, o sea, una rotura no hay. Y ya no se ve tan así como al haraquiento como se veía en las otras potenciaciones. Por eso acá el sagital se usa para estos ligamentos y también para este, que también sufre el efecto del ángulo mágico. Sí, fíjense, igual tiene una pequeña hiperintensidad, pero a pesar de que se ve, no se ve tan edematoso como se veía en las secuencias anteriores. O sea, sí, efectivamente había tendinitis ahí, pero no tan alaracas como se veían en las potenciaciones anteriores. Y en los coronales no tiene sentido, la verdad, porque los ligamentos que se alcanzan a ver acá, que son los colaterales, tanto el medial como el lateral, no tienen esa disposición de 40 y tantos a 50 y tantos, entonces no tiene sentido hacer un T2 coronal, ¿ya? Y ahora algo muy común que se van a encontrar es el famoso quiste de Baker, que es un quiste de tamaño variable, pueden verlo muy grande como pueden verlo muy pequeño, que se va a caracterizar por estar en la zona apopital. Hay de distintos tipos, en este caso es un quiste simple, no es un quiste complejo, y lo otro que se evalúa también cuando vamos a ver un quiste de Baker es si es que tiene signos de rotura o no. ¿Ya? Porque cuando se complican tienden a provocar dolor. Y por lo general, mientras se mantengan de un tamaño razonable, no tienden a provocar molestia. Tienden a ser más hallazgos que la verdad que un paciente vaya porque le duele por el quiste de Baker. O a menos que también justo comprima por donde pasa el nervio tibial, por ejemplo, que también puede provocar dolor porque está comprimiendo el nervio, pero si no, la verdad es que no molesta mucho este quiste, la verdad. Bueno, y aparte del quiste tenemos acá un poquito de líquido, ¿cierto? Acá también vemos líquido interarticular. Los ligamentos, como les digo, siempre van a ver el anterior más edematoso que el posterior. Y acá los meniscos están bien feitos, la verdad. Más el externo que el interno, pero sí. O sea, probablemente este paciente no creo que haya venido realmente por el quiste de Baker. Yo creo que vino más que nada por lo otro que tiene, que esto probablemente el menisco sea su principal molestia. Acá, por ejemplo, no se alcanza a ver también el menisco como acá, porque el externo está un poquito apachurrado. ¿Y qué más podemos ver acá? Hay como un edema en la zona que debería estar la rótula. Mira, este es un T1, así que propiamente tal, tú no podrías ver un edema en un T1. Se puede porque igual lo verías negro, lo que se vea hiperintenso en los T2, pero no es para evaluar. Centrémonos en que T1 es anatómico, o sea, estamos buscando alguna estructura anatómica acá. Pero es que como está ligado a una fractura arriba, se ve una línea. No, este no tiene fractura. Sí, Acuérdense esto que... sí. Parece un chondrocito. ¿Cómo?
parecen condrocitos entre en medio de la tibia. No es eso, no. Esto. Osteofitos. ¿De qué son los osteofitos? ¿Cuándo salen los osteofitos? Artrosis, Cuando hay pues, artrosis. Bien. hay disminución del espacio del derecho. Claramente acá hay una más marcada que hacia medial, ¿cierto? Pero si ya tiene artrosis, este menisco va para las mismas. ¿Ya? No, miren, estos trazos que se ven acá, recuerden que estas líneas finas son más degenerativas propiamente tal del hueso que una fractura. El trazo de la fractura es grueso, como el que les mostré recién. Ya las fracturas no son finitas. Incluso las fracturas que son chicas, que tienden a ser fisuras, que aún no son fracturas, no son una línea delgada tampoco. ¿Ya? Esa manchita que tú podías ver como edema es esto probablemente, que solamente sigue avanzando el corte hacia atrás y ya se iba metiendo el músculo. No edema propiamente tal. ¿Ya? Y bueno, acá el menisco que se ve apachurradito, ¿cierto? Blanquito, en comparación con el contralateral. Y acá atrás, al último, sí podemos ver este poquito de líquido que si lo correlacionamos corresponde a donde estaba más o menos el quiste. ¿Ven? Son bastante extensos los quistes de Becker, pero no suelen hacer una compresión significativa, no suelen molestar, a menos que se rompan, por ejemplo, pero por lo general no. Y acá vemos el cruzado anterior, ¿cierto? Aquí igual un poquito de líquido, componentes medios quísticos, ¿cierto? Acá de nuevo el líquido que habíamos visto al principio y no hay mucho más que consignar la verdad de este examen. Miren, acá a pesar de que igual se nota un poquito el cartílago, que igual lo vemos plomito, aún así ninguna secuencia lo ve hiperintenso como lo ve el DP. ¿Ya? Y eso. ¿Alguna duda con la rodilla? No, profe, todo bien. Vamos a ver entonces ahora tobillo. Esta secuencia es un STIR. Acá vemos un poquito de líquido. Y acá vemos ultraedematoso, sobre todo el astrágalo, y acá se ve una muy hiperintensidad en el astrágalo. Acá se alcanza a ver una línea media extraña. ¿Ya? Y acá igual también vemos una hiperintensidad, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasará ahí? Necesitamos más planos para poder correlacionar. Pero si vemos hasta acá adelante, hacia la base de los metatarsos, seguimos viendo el edema.
Ahora si nos vamos al T1, ahí ya es bastante evidente lo que pasa, ¿cierto? De hecho, distinguimos dos trazos diferentes que abarcan el astrágalo por completo. Acá probablemente la cabeza de metatarso que veíamos también, ¿cierto? Esto es una fractura, nuevamente. Ahora, ¿qué es importante acá recalcar de esto? Que si se fijan en el edema óseo, acá sobre todo es muy potente. Una fractura va a presentar edema óseo cuando es reciente. Y ese edema óseo, mientras más hiperintenso sea, quiere decir que es más reciente todavía, ¿ya? Porque cuando ustedes ven un trazo de una fractura antigua, por ejemplo, que ya 10 años atrás, ya no van a ver edema óseo. El edema óseo persiste por meses después de la fractura, pero la idea es que vaya disminuyendo. Hay veces que no disminuye porque... Ay, espérenme un poquito. Ay, perdón. Hay veces que no disminuye porque el paciente de por sí no se cuida y en vez de hacer el reposo que debiese hacer, ahí anda caminando todavía, allá va corriendo de allá para acá, entonces eso lógicamente no contribuye a la disminución del edema óseo. Ya, pero la idea es que con el tiempo, en pacientes normales que sí hacen caso, se vaya disminuyendo el edema óseo y uno ya en aprox unos 6 meses ya no va a ver nada de edema óseo. Lógicamente que eso puede variar si estamos hablando, por ejemplo, de un niño, que los niños igual se recuperan más rápido, versus un adulto. Y acá atrás se ve súper bonito igual el tendón de Aquiles. Acá podemos seguir también el trazo feito de la fractura. ¿Cierto? Y bueno, no hay mucho más que ver ahí, la verdad. En el T1 podemos ver igual el trazo de la fractura. Este caso en específico es de una niña que, o sea, ustedes ven que hay una fractura de astrágalo, pero no hay ningún desplazamiento. Entonces, ¿qué sucede? Hay muchas veces que uno va al médico porque le duele, tuvo un trauma más o menos considerable, le toman radiografías y no hay nada. Sobre todo igual ahí le echo la culpa a la superposición de huesos que existe en esta zona. Acá hay una distensión también de estos ligamentos, ¿cierto? Que no están negritos, pero que no alcanza, la verdad, como para un esguince. Podría ser esguince grado 1 de repente, pero no está considerable como para más. ¿Ya? Ahora sí, volviendo al tema. ¿Y qué hacen? Que, porque el paciente se sigue quejando que le duele y le duele y le duele, se van a quine. Y en el kine le hacen ejercicio, que es lo opuesto a lo que deberían hacer realmente. ¿Y qué pasa? Que después les duele más todavía, en vez de que se les pase o que se les vaya pasando por lo menos, el dolor aumenta. Entonces ahí el médico dice, ya hagamos una resonancia y sorpresa, nos encontramos con esto. De hecho, que se vea tan hiperintenso quiere decir que esto es muy, muy reciente. O sea, probablemente la paciente ya tenía una fisura y por producto del kine se terminó fracturando. Así que es súper importante que tengan harto ojo
con los pacientes que van aquí. Porque de eso tiene el pie pésimo. No sé si habrá tenido una caída de altura, porque ahí probablemente se hubiese fracturado el calcáneo, no el astragalo. Pero quizás le cayó algo encima. No recuerdo, la verdad es que le habrá pasado a esta paciente, pero fue un trauma más o menos importante que terminó agravándose. Y finalmente vamos a ver otra. Acá igual vamos a ver una fractura, pero ya está como corresponde una fractura de una caída de altura. Acá sí lo podemos seguir, el trazo de fractura, pero lo vamos a ver más bonito en el T1. Y acá si se fijan, en el trazo de fractura no hay nada así como edematoso muy ultra brillante como pasaba en la fractura anterior. Ya, o sea, esta a pesar de que tiene harto de óseo, reciente, así como quizás ayer, no fue. Ya. Acá podemos ver también la fractura, ¿cierto? Esto que se ve más hipointenso es lo que correspondía al edema, que el T1 no nos va a mostrar el edema, ¿cierto? El T2, que más que nada nos sirve, uno, para evaluar acá el tendón de Aquiles, a ver si es que está edematoso o no. Miren, acá igual vemos la fractura, ¿cierto? En toda su extensión, y acá podemos evaluar bien los ligamentos, que son los que tienden a sufrir el efecto del ángulo mágico para ver si es que realmente están edematosos o no. Ya que en una paciente con este tipo de lesión, sí, no es nada raro ver ligamentos edematosos. Como ese que está ahí, por ejemplo, también. Acá en el coronal. Justo ahí esa imagen nos tapa un poquito, pero igual acá podemos distinguir bien lo que es la fractura. Y acá, como era de calcáneo, estamos obligados a llegar hasta el final del calcáneo, ¿ya? Porque normalmente uno puede llegar hasta ahí, hasta este corte de los coronales y no pasa nada, ¿ya? Pero acá, como estaba la lesión en el calcáneo, conviene llegar hasta el final, ¿ya? Acá el DP, ¿cierto? Que lo muestra todo muy edematoso. Tanto el hueso como el tejido blando adyacente igual está edematoso. Ya que eso lógicamente es producto del mecanismo de acción que tuvo la fractura, que hace que se vea afectada también las partes blandas. Bien, acá abajo, igual en la zona de los extremos, también tenemos este defecto de saturación que les hablaba al principio. Ya más hacia posterior, que eso es lo que está más al centro de la bobina, más en contacto, más en el isocentro, está saturado como corresponde. Pero si nos vamos hacia anterior, ya se empieza a notar un poquito el defecto de saturación.
Y finalmente acá, en el último axial, vemos lo dematoso de las partes blandas, ¿cierto? El calcáneo, con sus trazos de fractura. Y acá adelante el defecto de saturación. Y eso. Las lesiones más comunes que uno va a ver en músculo esquelético, yo creo que partimos por las fracturas, las tendinitis. Bueno, las tendinitis son más comunes que las fracturas, en verdad. Pero acá es muy común que lleguen fracturas ocultas que no se vieron en radiografías, como pasó con el caso anterior de las trágales. Y en menor orden vamos a ver lesiones más graves como tumores, por ejemplo. Ya es más raro, no es imposible, pero sí es más raro de observar que una fractura, por ejemplo, o una tendinitis. ¿Ya? Ahora, igual que las otras veces, yo les voy a mandar estos casos para que ustedes también los analicen con calma, los vayan revisando. Si es que tienen alguna duda, también me la hacen saber. Yo les puedo ayudar a identificar de repente algún sitio anatómico que les cueste o algo que les cueste relacionar. También no hay problema, ya, porque esto de ver imágenes es netamente práctica de revisar, revisar, revisar y hacer que el ojo se acostumbre. ¿Ya? ¿Alguna duda? No, profe. ¿Alguna duda? Ya, espérenme un cachito, voy a tomar la asistencia. Y ya. Ahora sí. Eso sería todo. Nos estamos viendo el viernes para lo que sigue de músculo esquelético. ¿Ya? Chao chicos, nos vemos. Chao, profe. Cuídese. Chao, profe. Profe. Chao, profe.